es miércoles del tú por tú y por supuesto ya está Sol Ángel Ochoa y Conrado Quesada para hablar de este tema, los señalamientos de Estados Unidos a México en torno al fentanilo, por supuesto, quién tiene la culpa, si las dos partes en efecto están tomando las partes que... Y también hay que tomar en cuenta la estrategia antidrogas del gobierno federal, que ha sido muy cuestionada, que es una estrategia que ha sido muy cuestionada, que muchas veces se compara con las estrategias que toma el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, donde se habla de una emergencia de salud, donde el fentanilo es una emergencia de salud, y aquí pues es un problema de drogas. ¿Quién empieza? Muy buenos días, chicos. Muy buenos días, chicos, auditorio, Conrado. Y las damas, porque son mayoría también. Sí, ahora sí que ya no me van a hacer, como yo le digo a Luis Alberto, ya no me van a hacer bolita Conrado y él, porque luego se agarran un team ahí ellos dos. Oigan, a mí me llama mucho la atención el contexto en el que se da todas estas explicaciones, el contexto en el que se da esta carta, y a mí me parece importante preguntarnos, pues, ¿cuál sería el objetivo del presidente al enviarle una carta a su homólogo en China y qué repercusiones puede tener realmente para el tema de frenar el tráfico del fentanilo, como un tema que lo mencionabas, Priscila, Conrado, Denise, auditorio, un tema en Estados Unidos de salud pública y en México un tema de tráfico de crimen, digamos, organizado. A mí me parece que, primero que nada, no creo que tenga algo que hacer México en medio de dos superpotencias que están evidentemente peleando la hegemonía de la tecnología, del espionaje, en temas de armas, etcétera. Realmente poco le debe de importar al mandatario de China lo que pase en temas de política pública en Estados Unidos. Pero más allá de eso, realmente el trasfondo de la carta, a ver, por un lado México se revictimiza y dice, aquí en México no creamos fentanilo, o sea, no tenemos cocinas de fentanilo, somos un país de tráfico, no hay, consumo del mismo. Y creo que con esta carta se evidencia algo más, todavía más importante. El presidente no acepta la realidad de la que se vive en México, es más, la niega, diciendo que no es una carta que a lo mejor va para el presidente de China, pero que va para todas y todos los mexicanos y que va también para Estados Unidos, por un tema del tema de intervencionismo, los llama de lo que tú quieras, y por el otro decirnos, es que aquí no hay un problema, y entonces niegas dos cosas, que tu estrategia de seguridad o está sobrepasada, o que como gobierno estás coludido con el crimen organizado y que no puedes hacer nada al respecto, y por otra, niegas la realidad de que realmente aquí en México sí se consume fentanilo y que también existen cocinas donde se prepara el fentanilo, ¿no? Creo que eso es el trasfondo que deberíamos estar analizando. ¿Por qué México le pide ayuda a una potencia que ni siquiera está en nuestro continente, que poco o nada puede hacer al respecto, como una mera maroma, así como me recuerda como cuando también le mandó una carta para España para que nos pidan perdón? Pues no, o sea, me parece absurdo. Conrado. Gracias. Fíjate que es muy interesante lo que propone Sol, porque en definitiva es muy difícil tratar de entender lo que están haciendo. Es complicado, no tiene una lógica. A mí lo que me gustaría es llevar también esta discusión a un punto que creo que podemos darle un poco más de norte a la audiencia. A ver, ¿qué no se supone que teníamos al ejército en las aduanas y en los puertos para evitar que esto pasara? ¿Por qué le tenemos que mandar, como dice Sol, y que ya no son corruptos? Exacto, ¿no? ¿Por qué le tenemos que mandar una carta al presidente de China para decirle, por favor, puedes registrar las embarques de fentanilo para yo acá confirmar? No seas payaso, carnal, pues si para eso tienes el ejército. Eso primero. Segundo, en Estados Unidos se están volviendo tan populistas como el resto de Latinoamérica. Es una crisis mundial esto de la falta de políticos. Estamos saturados de políticos mediocres y Estados Unidos no se escapa. Estados Unidos está sometido al mismo juego. Los republicanos dicen que el fentanilo es la causa de la muerte de los estadounidenses y ya tienen un enemigo. Así como aquí tenemos a los neoliberales, allá tienen al fentanilo y a los migrantes. Y en Estados Unidos la mayor parte de la gente, y eso el presidente lo dijo y tiene razón, la mayor parte de la gente, especialmente los republicanos, creen que los migrantes son responsables del envenenamiento de fentanilo. Entonces, en el mundo tenemos una crisis de políticos incapaces de resolver problemas muy básicos, pero eso sí les encanta estar metidos en todos. Se quieren meter en la salud, se quieren meter en las drogas, se quieren meter en la regulación, se quieren meter en los negocios, y nos tienen metidos a los ciudadanos en un brete del que nosotros no podemos salir porque no es nuestra responsabilidad legal. Creo yo que aquí lo que tenemos que empezar a cuestionar, y coincido con Sol en el punto de, a ver, ¿qué está haciendo metido México entre un pleito entre dos potencias? Nada, está payaseando. Acá estoy, básicamente, ¿no? Pero por otro lado tenemos a un gobierno incapaz de hacer las cosas. A pesar de que
le hemos dado la libertad de que haga las leyes como le dé su gusto. Modificamos la ley de seguridad, le permitimos la libertad, todo lo hemos permitido. Y no puede frenar el fentanilo. Entonces, creo yo que, en parte, como dice Sol, es una simplada, pero además es la prueba de la incapacidad de las autoridades del continente. Ahí me quedaría. Y también creo que en el tema del fentanilo hay que tomar en cuenta que es una droga muy nueva en la que a mí me llama mucho la atención la simulación por parte del Estado mexicano en el caso de que en los hospitales públicos, por ejemplo, en los hospitales públicos que el fentanilo se utiliza como una anestesia para tratar a los pacientes y que también se han registrado casos bien sabidos de médicos que se vuelven adictos, enfermeros, enfermeras que mueren en las salas de los hospitales consumiendo esta misma droga, pero si uno pregunta por acceso a la información de entrada te lo niegan, claro. Como te niegan muchos otros datos relacionados al fentanilo que en mi parecer me habla quizás de una ignorancia al respecto interna. Sol Ángel. Bueno, no creo que se ignore netamente el tema del fentanilo. A ver, es una droga tan potente que los médicos anestesiólogos tienen acceso, incluso algunos anestesiólogos les quitan sus maletines porque precisamente ellos solos se la suministran, pero es tanto la adicción que se les termina parando el corazón cuando se pasan, ¿no? O sea, es igual de adictivo el fentanilo médico que el fentanilo que vemos en la calle. La diferencia es que el que tenemos en la calle no está digamos, con los estándares de, no cumple con los estándares de calidad y que para meterte a tu cuerpo. Fíjense, yo leía acerca de este tema, que esto es lo que a mí me preocupa. A ver, el hecho de que México estemos pidiéndole a una potencia como China que nos ayude, no solamente es absurdo, es un tema 100% mediático, porque no va a tener ningún efecto a mediano ni a largo plazo, y si es que es verdad que se la enviaron y si es que tenemos respuesta de esa carta, ¿no? Tenemos que más que para la palabra del presidente que la leyó en una mañanera y lo que ustedes quieran. Pero hace poco leía, fíjate, que algunos, el crimen organizado se dio cuenta que cuando juntas la heroína, en Nogales, fíjate, en Nogales pasa eso, la heroína junto con el fentanilo, pues tiene una mejor reacción por más tiempo. Y entonces, ahora, ¿cómo podemos alargar este tiempo? Bueno, ahora hay una nueva droga que se llama Tranqui, que le ponen un sedante para caballo. Imagínate la potencia de lo que te estás metiendo en el cuerpo para que se largue más. Esto sucede en Nogales, esto sucede en la frontera de Sonora. Y tenemos a guardias nacionales, tenemos al ejército, tenemos a las aduanas, y de verdad necesitamos a China que nos diga, cuando ya tenemos toda la información. Yo quiero partir de algo que me parece importantísimo. El presidente dice, solamente el 30% del fentanilo que llega a Estados Unidos es de México. Pero ¿de dónde saca esta información si ni siquiera en México ni la Secretaría de Salud te quiere dar los datos? Tú lo sabes, Priscila, ni siquiera la seguridad pública tiene los datos eficientes de cuántas personas se intoxican con fentanilo, cuánto fentanilo hay aquí. Hay que partir, para empezar, número uno, de un diagnóstico viable y real de lo que estamos viviendo las y los mexicanos en este país, porque netamente, tal vez lo vemos muy lejano en Estados Unidos, Filadelfia, el Golden State, donde la gente parece zombie drogada en las calles, pero no estamos tan lejos de tenerlo. Las tenemos en nuestras fronteras y tal vez no seamos... Vete a las vías del tren. Claro. Filadelfia se queda corto. Por supuesto. Claro. Entonces, tenemos un problema también aquí, que el Estado mexicano se ha empeñado en negar sistemáticamente de que existe. Y encima de eso, son también... caen, digamos, en la irresponsabilidad, son irresponsables porque no hay diagnósticos claros de algo que a futuro nos va a hacer. Entonces, a mí me queda claro que o están rebasados, como lo mencionaba ahorita, o están coludidos, o simplemente, pues, esta estrategia, si se puede llamar así, para combatir el crimen organizado, pues, simplemente no funciona. Acéptenlo, ¿no? Es una farsa. Yo creo que es momento de aceptar que esto ya están rebasados por uno. Lo que menciona Sol, hay una serie, y lo que mencionaste, Priscila, hay una serie de datos que, a ver, desde el 2016 no se hace una encuesta nacional de adicciones. Esa encuesta nos permitía saber... No, y sí, se borró. Esa encuesta. Cuando se supone que nos importa, ¿no? Y borramos el único dato estadístico que nos arrojaba qué estaba pasando con el consumo de drogas en México. Y se incluía alcohol, se incluía tabaco, todo se incluía. Pero ya no sabemos, no tenemos datos. Los únicos datos que tenemos ahora son de detenciones y de aseguramientos. Porque volvimos al tema de las adicciones, un tema de seguridad pública. Y ese es el principal error que tenemos en México. Como es un tema de seguridad pública, entonces lo ocultamos. Y no lo estamos viendo. Al final, quiero dejar muy claro, tenemos una incapacidad de la autoridad para hacer su trabajo. Pero por otro lado, tenemos una falta de crítica de nuestra parte.
Nosotros es incapacidad, negarlo, Sí. o sea, negar que tienes un problema, Tenemos un problema que nosotros. se va a salir de control Totalmente. y que se va a convertir en un serio problema de seguridad pública, Y en de salud Y pública. en este problema, Sol, creo yo que vale la pena decir, nosotros tenemos parte de la culpa. O sea, si nosotros jugamos un juego. La marihuana es cool. Y la predisposición del humano a la sensación de satisfacción de los opioides es algo que lo traemos ya desde hace muchos años. Por eso el fentanilo es tan adictivo. No es solamente porque el viajezote, es porque estamos predispuestos también en parte físicamente a este tipo de sustancias. No lo estamos atendiendo. Le permitimos a nuestros jóvenes fumar marihuana. Entre la marihuana y el fentanilo es un grado de efectividad. Es el mismo producto, son opioides los dos. No estamos entendiendo qué es lo que estamos haciendo en México. Y eso es parte de la responsabilidad social que nos cuesta a nosotros y no lo estamos atendiendo. Entonces, yo sí creo. Somos un país gobernado por un montón de mediocres. Eso yo no lo voy a discutir jamás. Pero por otro lado, los mediocres salen de la sociedad. Entonces tenemos parte de la culpa también. La normalización y la gentrificación Sí. de las drogas. Más tarde que más temprano vamos a terminar hablando de este tema y vamos a estar sumando cada vez nuevas drogas, porque no va a acabar la tecnología con la creación de nuevas drogas. Eso es algo que va a seguir pasando y lo vamos a seguir consumiendo y la gente va a seguir comprándolo, porque el humano tiene esa necesidad constante de sentirse bien. Tenemos que reconocer que todo empieza porque nos queremos sentir bien de alguna forma. Entonces, las drogas son una opción. Estamos sometidos a un grupo de personas que creen que tienen la solución y son incapaces de arreglarlo porque lo utilizan políticamente. En Estados Unidos esto es evidente con el pleito que traen republicanos contra el gobierno de México, republicanos entre republicanos, demócratas que juegan a que sí México sí nos ayuda y luego no nos ayuda. Y es un juego político en Estados Unidos con vistas al proceso electoral que viene. En México es un tema de negocio que ha dejado muchísima lana en muy pocas personas y eso complica todavía más la lucha contra el tema del tráfico de drogas. De fondo está que lo estamos consumiendo. A mí eso es lo que me preocupa. No tenemos datos de consumo y no tenemos datos que nos permitan saber cuáles son las condiciones reales del consumo en México del fentanilo, de la marihuana, de la cocaína, del crack, de las nuevas creaciones, como dice Sol, de lo que estamos pudiendo crear en Nogales. Y todo este tipo de situaciones no las conocemos. Los chocohongos. Vi que están de moda los Ahora sí chocohongos. me vas en China. No soy tan cool, la verdad, no soy tan cool. Yo vi que están de moda los Desconozco de chocohongos, ¿Qué son los que chocohongos? son Perdón. unos chocolates que tienen extracto de hongo alucinógeno y que o sea, bueno, no voy a decir cómo se No, por compran favor. porque es dar tips, pero vi que está de moda esa nueva droga. Bueno, yo creo que si hay una demanda, va a existir la oferta. Digo, pues esto es la ley de la economía, ¿no? La oferta y la demanda. Y tenemos diferentes vertientes de la misma situación, ¿no? La parte económica, la parte de salud, pero también el tema de la seguridad. A ver, creo que en gran medida el tema del crimen organizado, que es lo que, o sea, no nada más es el tema de las drogas y el fentanilo, el pleito que se tiene en Estados Unidos entre potencias, es el tema de las vidas que cuesta el fentanilo, las vidas que nos está costando no nada más para quienes consumen, sino para quienes trafican, para quienes están en el negocio del crimen organizado. Y entonces vemos al Estado mexicano lavándose las manos, no haciéndose responsable de lo que le toca, no tocando los temas de seguridad, que es el talón de Aquiles de la mayoría de los gobiernos. Cuando no tenemos en Cajeme a oficiales balaceados, los tenemos en Caborca, los tenemos en el sur del país, los tenemos en todos lados por un tema del crimen organizado, donde el Estado no se está haciendo responsable. Yo no veo aún el Estado mexicano diciendo, oye, por favor, danos el favor, ya no nos manden fentanilo, porque pues mira, ¿sabes? Tenemos un problemita aquí con los vecinos y nos están diciendo que nos van a invadir. Y, ¿sabes? Me parece hasta absurdo, ridículo, me parece... No sé si es una broma del presidente esto que hace para evidentemente distraernos, pero ¿qué es lo que creo que deberíamos de estar hablando? Deberíamos estar hablando de los diagnósticos, deberíamos estar hablando de que los 3 niveles de gobierno y los 3 poderes que existen, que los diputados y las diputadas se pongan a legislar en temas de seguridad, que se pongan a legislar y que cambien el código penal, que vayan más a la cárcel, que veas cuáles son realmente los delitos que están en la calle y que si no existen, pues tipifícalos y ponles altas penas, porque incluso el crimen organizado, nadie quiere estar en la cárcel. Todos tienen miedo de que los encierren. Pagan millones y millones de pesos para que la policía pase de lado. Pero entonces, ¿qué pasa? Que tienes un sistema judicial que es todavía negligente, que metes a la cárcel a uno y él sale a los 2 días, ¿no? Entonces, ¿qué te queda? Y si los metes a la cárcel, salen los 2 días y a ti te va como en feria, ¿no? Autoridad, si se te ocurre meter a la cárcel a alguno de los pesados, etcétera, etcétera. Creo que han sido negligente el Estado en ese sentido.
No sé si realmente sea solamente lavarse las manos o tal vez que no les importe. Es que, o si están tan coludidos, o si la parte económica es más importante porque están metidos ahí que el tema de la seguridad. ¿Sabes qué, Sol? Yo creo que aquí yo no estoy tan de acuerdo, porque hay que ser muy claros. El Estado no ha sido capaz de hacer las cosas. No, sí, es lo que estoy diciendo. Y darle más poder al Estado, permitiéndoles endurecer, es hacer más caro el proceso de corrupción. En lugar de que cueste $1 millón no meterte, va a costar 2 porque no te puedo meter 10 años por el mismo delito. Entonces creo yo que ese es un error que tenemos los mexicanos. Percibir que el cambio así es la solución. De fondo, y yo aquí hago un llamado a toda la raza que se preocupa por ese tema, porque en Twitter todos son expertos, en Facebook todos son expertos, y todos hablan y se asustan con la violencia, pero cuando te compras un churro de marihuana pagas una bala para matar a un policía. Tienes que entender eso. Así funcionan las cosas en México. No lo estamos entendiendo. Cuando vas y compras ese chocongo, tú estás ayudando a que un tipo tenga la posibilidad de pagarle a un juez para que no lo meta al bote. Entonces, si no te gusta, no lo consumas. Pero de fondo, nuestra solución siempre es, no, que los diputados hagan, que los jueces... O sea, no tienen que hacer nada los diputados, no tendrían que meter a la cárcel a los malos. No, claro, pero ya viene la ley. Conrado, pero eso ya viene la ley. Okay, entonces todos los narcotraficantes salgan y vendan las drogas, nada les va a pasar aquí, porque entonces... Eso ya lo hacen. Bueno, pero salgan libremente, haciendo. No lo hagan escondidas. No, eso es lo que se dice. Vayan a las escuelas, compren como dulces. Estoy más de acuerdo con esa visión absurda de que sea un mercado libre, a esta visión. No, es que sí puede ser libre, regulado, con las reglas, ir avanzando hacia allá, pero en el Inter no vas a meter a la gente que mata a miles de personas a la cárcel. No, claro que sí. Nada más porque crees que no debe haber pena. El homicidio ya es un delito. La corrupción de menores en Sonora incluye la posibilidad de vender sustancias a menores, ya es un delito. Entonces que lo que quiero decir es que las autoridades pasan de largo. Claro. No tenemos un sistema que es todo menos justo y entonces tienes a la cárcel, en la cárcel sabes que tienes a los papás de Natán Karim, ¿no? A los papás de Natán Karim, ajá. Y entonces, ya con eso se lavan las manos, fíjate, no se cumple. Es muy absurdo, está muy preocupado el Es muy Estado. absurdo porque si le aplicamos la política que se aplicó a los papás de Natán Karim, a todos los generadores de violencia, tendríamos llenos de papás la cárcel. Pues papás de Caborca, papás de Cajeme, papás de Hermosillo. ¿Por qué no hacemos eso con ellos? Porque no se debe. El asunto de fondo es, las leyes están ahí y las leyes no son un ente divino. Hemos transformado a los ángeles por leyes y creemos que las leyes funcionan. No, son humanos los idiotas que no funcionan. Entonces, necesitamos comprender que de fondo el problema lo generamos nosotros con el mercado ilegal. Sí coincido con eso. Yo coincido en que las personas tenemos responsabilidad porque hay un mercado, porque consumimos, etcétera, etcétera. Pero también creo que el gobierno debe hacer su parte. A ver, nosotros como sociedad hacemos nuestra parte, no consumimos. Eso es imposible. Eso nunca va a pasar, Conrado, porque sabemos cómo funciona esto. Pero el Estado, no porque la sociedad también tenga culpa, va a dejar de hacer lo que le corresponde. El Estado se tiene que hacer un lado y tienes que despenalizar el consumo. Tienes que despenalizar el consumo y la producción. Si no se va a eliminar jamás, de hecho lo platicamos con el señor DMC, ¿te acuerdas? Bueno, es que en teoría ya está despenalizado el consumo. Puedes tener hasta 28 gramos de marihuana, pero no la producción ni la comercialización. Pero no la producción y la ese es el negocio que está abajo. Tráfico. Necesitamos... A ver, conclusiones. Perdón. Ahora sí creo no, bueno, a ver, yo creo, nomás para cerrar, yo creo que lo que urge es empezar a dar un planteamiento y un análisis profundo de este tema. Yo sé que hay gente como tanto que se molesta cada vez que digo esto, pero la labor de Tato es muy importante. Tenemos que trabajar en la prevención, pero dejar de pensar que la penalización es la solución. Yo creo que el Estado mexicano tendría que tener más seriedad a la hora de posicionarse sobre temas del crimen organizado, del fentanilo, la guerra contra las drogas, por así decirlo, y comenzar a tener diagnósticos claros, políticas públicas eficaces, que realmente tomen la realidad y la digan, esto está pasando en nuestro país, tenemos que solucionarlo y no andarle mandando cartitas a ninguna otra nación. Yo creo que México es soberano, es lo que dijo también en la carta, pues tan soberano es México que tiene recursos, tiene todo para poder tener políticas públicas eficientes. Lo único que les falta a los políticos es ponerse a trabajar, que es para lo que les pagamos. Sí. Bien. Con con esto llegamos al final de la mesa, al tú por tú. Muchísimas gracias, Sol Ángel Conrado, por su participación, como todos los miércoles.